damas y caballeros, la bienvenida al señor José Monzón. Muchísimas gracias, Miluzca, una vez más. Estamos en Perú Energía. Me quedo con una frase del video publicitario de Engie que decía acompañar en esta transición energética, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Acompañar a Perú, acompañar a la región sur, acompañar a la minería en este desafío que no es menor y en el cual distintos actores, distintos escenarios se tienen que ir alineando para que el Perú saque el mayor provecho tanto del potencial que tiene minero como el futuro energético. Ahí está. Perfecto. Entonces, la misión que me ha dado Miluzca es cómo pasamos del panorama global minero a la industria polimetálica que tenemos en el país y vincularla con los desafíos que tenemos en el sector de electricidad específicamente. En esta lámina, y que probablemente ya muchos conocen, vemos a los distintos actores globales mineros, donde ya es un hecho que las metas de descarbonización en lo que es generación de emisiones de alcance directo, que es alcance 1, y alcance indirecto, que es el suministro eléctrico, y el alcance 3 de la cadena de valor están establecidas. Pueden estar variando estas cifras dependiendo de los actores, pero hacia el 2030 y hacia el 2050 cada año se están clarificando y poniendo más ambiciosas estas metas. Y esto va a ser súper importante para entender que si bien el panorama de descarbonización del Perú puede ser distinto a otros países, somos un actor minero global en el cual estamos dentro de un marco, dentro de un mercado global que va a requerir ciertos parámetros y lineamientos en cuanto al, por ejemplo, el cobre o el oro, la plata o el zinc que vamos a entregar en términos de emisiones. De ahí es importante destacar que hay dos lineamientos o dos estándares que hay que tener presentes, ¿no? Los objetivos basados en la ciencia y los lineamientos que dé el Consejo Internacional de Minería y Metales. Y esto lo vamos a vincular más adelante, lo vamos a ver, por ejemplo, cómo la generación hidro, cómo la generación no convencional va a entrar a tallar en la descarbonización del alcance 2 en la minería. Probablemente no se note mucho atrás el detalle, pero les doy un pantallazo. Este es una mirada bastante de alto nivel de cómo se ve una mina descarbonizada, ¿no? Y partimos de la generación renovable. Y esto va a ser el foco de la presentación, pero vamos a ver energías, y ahí están bastante ilustradas, lo que es la energía no convencional, principalmente solar y eólica, y los sistemas de almacenamiento de larga duración, ¿no? Sin embargo, también en el proceso de transición, toda la generación hídrica y la generación a gas va a venir a acompañar. Vemos que el almacenamiento de energía ahí está bastante destacado, que es una tecnología que se encuentra en mediana madurez, ¿no? Que a diferencia de años atrás, que está en mediana madurez lo que es solar y eólico, ya encontramos más el color verde, lo que es la generación. El almacenamiento aún tiene un espacio, y ya Mehdi lo mencionaba, que en los próximos años podemos ver costos nivelados de electricidad entre solar y batería bastante competitivos. El hidrógeno verde es una tecnología ya bastante probada, pero obviamente los temas de costo y generación va a ser un desafío que abordar, pero que la minería va a estar mirando con atención. Pasamos a temas mucho más ya de la operación minera, de lo que es la optimización de procesos, hacer los casos de negocio para el transporte de mineral, es decir, implementamos fajas, implementamos sistemas de trolley, pasamos a camiones mineros, hacemos una transición por camiones de gas. El hidrógeno, ¿cuándo va a ser una alternativa económicamente viable para transportar mineral? Hay muchas preguntas que la minería debe responder. El tema de eficiencia de equipos, todo un sistema integrado de gestión de la energía es un elemento fundamental. Si bien podemos tener avances tecnológicos, no tener procesos eficientes energéticamente va a ser un desafío que se va a abordar. Ya con mucha más madurez vemos los vehículos eléctricos a batería, que cada vez están abordando de mejor manera el desafío del espacio y el peso dentro de los vehículos, que es uno de los principales limitantes para esta tecnología. Y no menos importante, una vez que hayamos implementado todas estas palancas de descarbonización, está el elemento de la compensación, pero es luego de haber implementado estas palancas.
Pero, ¿cuál es lo relevante de la lámina? Es que mucho de lo que está mencionado acá tiene que ver con electrificación, tiene que ver con gestión de energía, por lo cual la minería tiene un desafío importante en esta materia. No voy a entrar en detalle, esta lámina es bastante compleja, pero el mensaje que les quiero dejar es que para cada una de las actividades dentro de una operación minera, la exploración, la extracción, el procesamiento, el transporte y el uso en sí de los minerales, hay un abanico de tecnologías. De aquí el común denominador, independiente del grado de madurez, que es lo que determina el color, gris, mucho más, menos maduro hacia el 2050, verde, medianamente maduro, y rojo o rosa no está nada maduro, es que el elemento energético está de manera transversal, ya sea por electrificación, ya sea por cambio de combustible, o ya sea porque se va a requerir, por ejemplo, mucho más manejo de datos, mucho más manejo de digitalización, mucho más manejo de almacenamiento de datos. Entonces, el componente energético a nivel de la madurez tecnológica va a ser un elemento que las mineras van a tener que tener presente. Pasamos del marco global al marco local, ¿no? Y concentrándonos un poco en el cobre, si bien Perú es un país polimetálico, voy a referirme únicamente al cobre. Ya estas cifras deben ser bastante familiares para ustedes. En términos de reservas somos el país número 3, transitoriamente Congo nos ha desplazado al número 3, pero sí, históricamente fuimos el número 2, productor mundial de cobre con 2.7 millones de toneladas, pero el gráfico que tienen ustedes a su derecha es bastante relevante, ¿no? Independiente del volumen, el tema de la competitividad. Nos encontramos después de México y Congo en términos de cash cost, de competitividad para el costo efectivo para la producción de cobre. Vemos luego a China, Australia y Chile. ¿Por qué este elemento de competitividad se da en el cobre y en la minería peruana? Lo vamos a entender un poco más a continuación. Este es un gráfico que fue publicado este año a mediados de julio por el Consejo Minero de Chile. Y independiente, no quiero que se queden con las cifras exactas, porque obviamente son promedios, pero vamos a poder revelar que el costo de la energía para la producción de cobre específicamente es un elemento de competitividad, el cual Perú tiene que estar gratamente debe estar agradecido y buscar cuidar esa competitividad. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con Chile, estamos hablando en promedio, costo final, ¿no? $107 megawatt hora, en el caso de Perú alrededor de 65 y en el caso de Australia 68, es decir, dos actores principales están por encima de Perú. Pasamos, una vez visto el tema de competitividad a nivel país, entendido que el costo energético es un componente importante, ver el volumen de consumo anual de la minería en general, de la minería agregada. Bordeamos cerca de los 17 terawatt hora año en términos de consumo, y acá pueden ver para el año 2023 los principales consumidores. El ingeniero Prado ya comentaba, importante, Cerro Verde, sí, efectivamente Cerro Verde, 23% del consumo, y ahí vemos otros actores también locales como Sauder, Nexa, Las Bambas y otras compañías. Resaltado en verde son aquellas compañías que, como mostraba en la primera lámina, ya han asumido un compromiso en términos de la certificación de su suministro renovable. Si miramos un poco los datos históricos, la minería al año pasado representa, y históricamente representa el 30% de la energía en el Perú, se ha duplicado en los últimos 15 años, ¿no? Y como mencionaba, las empresas mineras locales están siguiendo lineamientos de sus grupos o están adoptando la tendencia en términos de descarbonización al certificar su suministro. Entonces, regresamos al panorama global, ver qué viene a futuro. Probablemente este gráfico, aquellos que están relacionados con la minería, esto ya es casi un forecast que se está dando por hecho, que al 2035, en el caso, vamos a pasar de nivel mundial de una demanda de una producción de 25 millones de toneladas métricas anuales a duplicarnos a cerca de 50 y a 55 hacia el 2050, producto de la transición energética y producto del crecimiento de la economía. Y efectivamente esto es un cuadro teórico, pero sea que se dé o no se dé,
el efecto del precio del cobre va a ser un elemento fundamental a tener en cuenta. Entonces, esta proyección, por ejemplo, vemos de 2025 al 2035, cómo se ve a nivel de Perú. Vamos a hacer números gruesos, ¿no? Obviamente no es la verdad absoluta, pero que se aproxima bastante a lo que podría pasar. Recordemos que mencionábamos el 2.7 millones de toneladas que aporta Perú a nivel global. Vemos al 2025 deberíamos estar llegando a 3, pero cuando ya nos acercamos al 2035, 4.9. Esto guarda relación con el gráfico anterior, es decir, no es así, pero haciendo una regla de 3 simple, llegamos a unos niveles cercanos a lo que es Chile. Justo ayer regresaba de Chile, hoy día el consumo anual de la industria minera en Chile son 34 terawatt hora año, que es casi la mitad de lo que Perú hoy día consume en términos de electricidad, que era el gráfico que veíamos anteriormente. Entonces, si seguimos esta regla de 3, simple, que no lo es, pero lo llevamos al 2035 en términos energéticos, este 17 se debe convertir en alrededor de 31. Y es decir, pasar. Vamos a hablar de capacidad efectiva, que es aproximado, son números gruesos, de 2.5 gigawatt de capacidad efectiva, alrededor de 4.2 en términos de 31. Pero si pasamos al escenario de electrificación, es decir, muchas de las tecnologías que mencionaba y las metas de descarbonización se dan, y la descarbonización va a llevar a la electrificación de alguna manera, vamos a pasar a 37, cerca de 5.3 gigawatts. Eso en términos efectivos, porque si lo llevamos a capacidad renovable, para hacerlo bastante simple, lo podríamos duplicar o triplicar. Es decir, a nivel de país tenemos una perspectiva de crecimiento minero y energético que tiene que ir de la mano. Estamos en Arequipa, simplemente quería hacer un guiño a Arequipa, en el sentido de que, como lo mencionaba el ingeniero Prado, es una región polimetálica en la cual la minería es muy relevante en términos de aporte a la economía, aporte al empleo, y con un historial de inversión bastante importante y con una proyección de inversión también significativa, de la cual, como mencionaba Mehdi, la minería y la energía están vinculadas, es decir, tenemos una oportunidad de inversión a futuro en el cortísimo plazo y el mediano plazo que Arequipa y la región sur deben poner en valor. Entonces, viendo el futuro, ¿no? En resaltado en verde vemos los proyectos de inversión minera que están en cartera: Pampa de Congo, Zafranal, Vía María, Don Javier. Son proyectos que se deberían dar en los próximos años. Y en amarillo vemos resultados, no voy a pasar cada uno, vemos otros 10 proyectos que están en exploración. Es decir, tenemos algo tangible dentro de la región que va a ponerse en valor, pero cuando volteamos al sector energético, ¿va a bailar la energía de igual manera que la minería? Ese es un desafío que debemos abordar. No voy a entrar en detalles porque ya el ingeniero Butrón y el resto de panelistas lo comentaron, pero es una matriz bastante descarbonizada, ¿no? Acá lo relevante es la capacidad de generación, donde tenemos un 40% de generación hídrica o de capacidad eficiente hídrica y soportada o acompañada de un 53% de capacidad térmica. Pero lo relevante es estos últimos gráficos que ven a su derecha respecto a la generación, por ejemplo, en el 2023, ¿no? Que se vio mermada por el fenómeno del Niño, en el cual vemos que un 48% de la generación fue hídrica, un 45% fue termal y la no convencional alrededor del 6%. Pero el hecho de tener también una matriz hídrica, como lo vimos en el año 23, representa un desafío, porque el cambio climático, efectivamente, si bien en términos de aporte, emisiones en Perú puede ser muy significativo, pero en términos de impacto sí puede ser bastante afectado. Entonces, y acá me detengo un poco con la primera lámina que mencionaba de los objetivos basados en la ciencia y en los distintos estándares. Un poco mirando al futuro, ¿qué está planteando la minería y los estándares que están vinculados ahí en términos de descarbonización? Es que las energías no convencionales son aquellas que van a ser aceptadas para descarbonizar el alcance de los.
Es decir, si vemos la certificación que se llama RE100, que es Renewable Energy 100, establece que plantas hídricas de gran escala o plantas hídricas mayores a 15 años podrían al 2030 o después no ser consideradas como renovables. Ese es el estándar que, independiente de que en Perú nosotros determinemos qué es o no, la minería a nivel internacional podría estar estableciendo. Entonces ahí representa un desafío y una oportunidad para las energías no convencionales y para hidros de menor escala que sí podrían entrar a tierra. Pero aún todavía tenemos un par de años, alrededor de 5 años, para ver cómo evoluciona ese tema a nivel de minería. Ya lo mencionaba, el tema del ingeniero Prado mencionaba, ¿no? Los desafíos de la intermitencia o la generación solar solo en ciertos bloques, lo cual deja una necesidad de complementar los brazos que le llamamos acá, o los hombros, la generación solar y la intermitencia que mostraba el doctor Gamero en su gráfico eólico, cómo soportamos una solución 24/7. Cuando pensamos en una minería, la minería no solo genera o produce en las horas de sol, produce 24/7. Entonces, ¿cómo resolvemos ese desafío? Antes de ver cómo resolvemos el desafío, vamos a ver potencial. Esto ya lo revisamos, así que voy bastante breve. Norte de Perú, viento; centro de Perú, viento, sol; sur del Perú, factores bastante atractivos. A nivel de la región sur, ya antes del 2030 existen proyectos alrededor de 12 gigavatios, de los cuales 4.6 alrededor pertenecen a Arequipa. Es decir, un tercio de lo que se puede desarrollar antes de 2030 está ubicado en la región sur, específicamente de Arequipa, y altamente concentrado, ¿no? Son alrededor de 70 y tantos proyectos, de los cuales 40 son de Arequipa y son solares. Y ya vamos llegando al final de Ilustra, voy a respetar el tiempo. Los distintos desafíos que conviven en la transición energética, y vamos a terminar viendo la solución, ¿no? Vemos el desafío que ya lo hemos hablado a lo largo de los distintos espacios de la generación renovable. Sí, es algo que va a suceder efectivamente, pero ven un gráfico que a la mano derecha ven una solución, que son la inserción de energía de viento, la energía solar, pero entre medio está la generación hídrica, la generación a gas, la demanda peak. ¿Cómo atendemos las horas punta de manera costo eficiente y de manera resiliente y de manera sostenible a través de la flexibilidad que nos permite el gas, pero también de soluciones de almacenamiento de larga duración y generación distribuida? Es decir, deben convivir distintos elementos para abordar los desafíos. Luego ya el año pasado lo hemos vivido y probablemente con mayor frecuencia se vaya presentando años secos, ¿no? Nuevamente lo que es el tema del gas y el almacenamiento de larga duración va a entrar allá. Ya creo que voy a ser repetitivo con el tema, la importancia de las redes y los servicios complementarios, ¿no? Pero ven que de la mano izquierda a la mano derecha pasamos de desafíos abordados de manera individual a una visión integral. Obviamente sí, es conceptual lo que les presento, pero realmente como país debemos buscar tener estos 4 desafíos de manera sistémica y de manera integral. Entonces, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con los panelistas anteriores, pero no ha sido así. Pero resume un poco de lo que hemos venido conversando en las últimas horas, ¿no? El sur del Perú, y específicamente Arequipa, tiene un gran potencial, tanto minero como renovable. Hay 700 megas de proyectos en 2030, se tienen que dar. Sin embargo, vemos 2 desafíos, ¿no? En términos de generación, hay 650 megavatios de centrales solares en construcción antes del Q 2026, primer Q del 2026. Sin embargo, al no producir 24/7, lo que mencionamos, representa un desafío en las horas sin sol, y en el cual no necesariamente va a ser suficiente para acompañar la demanda minera, ¿no? Entonces se necesita nueva capacidad de generación, es decir, que la demanda minera logre estructurar de manera oportuna y de manera competitiva con los distintos actores energéticos estos contratos de largo plazo que aseguren la viabilidad de sus operaciones. Y en términos de transmisiones, las nuevas instalaciones de transmisión no están llegando a tiempo y podrían generar congestión, y eso traducirse en mayores costos. Es necesario la ampliación suficiente de capacidad de transmisión y que sea oportuna. Entonces, específicamente ya a mediano plazo, lo que vemos es que, y es
y es una visión, sin embargo, podrían haber otras, que el plan vinculante de transmisión pasara, actualmente es de 6 años, al menos a 8 años, con un horizonte de 8 años, y ojalá a 10. De esa manera podríamos abarcar mayor tiempo y la previsión del desarrollo para que llegue a tiempo, ¿no? Y ya, nuevamente voy a ser reiterativo, el mercado de servicios complementarios abiertos a todas las tecnologías. Este acompañamiento de las redes debe ser acompañado de los servicios complementarios. Ya llegando al final, porque se me acaba el tiempo, solo dejarles una frase que tenemos en ENGIE, que nuestras palabras son acompañadas por nuestras acciones y son seguidas por nuestras inversiones. Entonces, desde el año, y solo para tomar un horizonte de tiempo, desde el 2017 hemos hecho acciones concretas de descarbonización, hemos cerrado nuestras centrales a carbón, esto en línea con lo que mencionaban de la importancia de primero sacar el carbón, luego los combustibles líquidos. Sin embargo, en el Perú representa parte del ecosistema de resiliencia, los combustibles líquidos, hasta que encontremos una solución más eficiente. Y a la vez que hemos cerrado plantas, hemos desarrollado plantas renovables no convencionales, solares y eólicas. Y mirando ya hacia el futuro, lo que ponemos a disposición del país es un pipeline de proyectos de 1.2 gigavatios que van acompañados de centrales hidroeléctricas y centrales térmicas que permiten dar soluciones 24/7. Entonces eso es lo que ponemos en valor en el país y la oferta que le entregamos a la minería y a la región sur. Con eso me despido, Miluska.